Buenos días, queridos estudiantes. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien, sobre todo de salud y realizando seguramente diversas actividades. Tienen un material de trabajo que se les ha enviado, este módulo en forma virtual, para que ustedes vayan leyendo, desarrollando, y es así como ustedes van a ir reforzando su conocimiento para que cuando regresemos a aula, pues ya estemos con los saberes previos, ¿no? Entonces, bien, vamos a empezar a trabajar, a reforzar lo que ya habíamos desarrollado en clase, nuestra sesión número 1. Conocemos el surgimiento del Estado moderno, pero antes vamos a hacer una introducción de lo que es la Edad Moderna y sus antecedentes. ¿Cuándo se inicia la Edad Moderna? Va desde el año 1453 con la toma de Constantinopla por los turcos maometanos y se produce el fin del Imperio de Oriente. Algunos historiadores creen que la Edad Moderna debe iniciarse con el descubrimiento de América en el año 1492 hasta la Revolución Francesa, hasta el estallido de la Revolución Francesa en el año 1789 después de Cristo. Tenemos aquí algunos hechos relevantes de esta época, como son la monarquía autoritaria, los reyes recuperan su poder, los cristianos rompen su unidad, se dividen en católicos y protestantes, el Renacimiento se produce con el desarrollo de la ciencia, la cultura y el arte, los grandes descubrimientos geográficos, el desarrollo del comercio, aparece una nueva clase burguesa que va a tener poder económico. Bien, con esta introducción para poder entender los hechos o sucesos que se dieron en la Edad Moderna. Vamos a hablar sobre el antiguo régimen, pero antes haremos una introducción de cuál fue el panorama o el escenario de Europa a fines del siglo XVII. Casi todos los estados europeos adoptaron un sistema político conocido como absolutismo, a excepciones de Inglaterra y Holanda. Ellos aplicaron un sistema parlamentario. El sistema absolutista tenía el poder político, el rey. Era el que ejercía su autoridad sin control alguno. Miren cuán importante es entender y comprender por qué ellos van a querer tener un poder absoluto. Resulta que a finales del siglo XVII hubieron algunas situaciones económicas y sociales que afectó a la política, la economía y la sociedad europea. La población europea empezó a decrecer. Hubo grandes diferencias entre una región y otras, ¿no? Por ejemplo, en la Europa central y oriental, así como en el área mediterránea. Las causas de este estancamiento demográfico ofreció a diferentes factores, como fueron las epidemias, que afectaron a todos los países europeos, las guerras, que incidieron mucho sobre la demografía, especialmente en Europa central, y las hambrunas causadas por las malas cosechas y la destrucción de cultivos en las guerras. Esta crisis económica afectó los sectores económicos de un modo diferente a cada país, pero les afectó y trajo consigo una inestabilidad política internacional, ¿no? Con este panorama, con esta introducción, es que nosotros vamos a poder entender y comprender cómo se desarrolló el antiguo régimen, ¿no? Algo parecido como ahora estamos pasando en la actualidad con esta pandemia, cuántas personas
miles de personas han fallecido, tanto en Asia como en Europa y también ya en algunos países de América. Todo esto va a conllevar a un cambio económico sustancial, ¿no? Un nuevo modelo, nuevas estrategias, etcétera, que ya iremos viendo, ¿no? Pero esto les hago como una comparación, ¿no? Todas estas situaciones conllevaron a una crisis política, económica y social. Entonces, cuando hablamos del antiguo régimen, nos estamos refiriendo a un conjunto de estructuras políticas, sociales y económicas que van a caracterizar a la Europa occidental de estos siglos XVI, XVII y XVIII. El nombre fue utilizado por primera vez por algunos dirigentes de la Revolución Francesa. Bueno, ¿cómo fue la política del antiguo régimen? Ya les había hablado, los monarcas absolutos concentraban su poder en manos del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Mandaban sobre el ejército y el Estado, incluidos los habitantes, eran sus súbditos, ¿no? Por eso es que el rey de Francia, Luis XIV, pronunció su famosa frase: el Estado soy yo. Para apoyar aquí el tema, voy a colocar una diapositiva sobre el antiguo régimen, ¿no? Aquí tenemos, se caracterizó por una monarquía absoluta, lo que ya les he dicho. El rey tenía el origen divino, su autoridad era divina, representación del reino mediante instituciones, una sociedad estamental, ¿no? Privilegiada, no privilegiada, una economía de subsistencia y de autoconsumo. La nobleza y la iglesia poseían la mayor parte de la tierra. Un mercado interior reducido a ferias locales y producción de artesanía. Aquí tenemos otra diapositiva que nos va a apoyar cómo era la sociedad en el antiguo régimen. El rey estaba en la pirámide, los privilegiados y los no privilegiados, ¿no? Tenemos aquí el alto clero, el bajo clero, la nobleza de la corte, la pequeña nobleza y la nobleza de toga. ¿Por qué así se les llama? Porque ellos, a pesar que su economía ya no era la misma de antes, pero conservaban todavía los títulos nobiliarios, como por ejemplo marqués, duque, ¿no? Y aquí tenemos los grupos sociales no privilegiados. Tenemos acá la alta burguesía, burguesía media, pequeña burguesía y las clases populares que vivían en la ciudad. Y aquí tenemos los campesinos ricos, los campesinos medios, jornaleros, siervos y los mendigos, que ellos, su espacio geográfico era el campo, ¿no? Aquí cabe resaltar que en el grupo de los no privilegiados, en la alta burguesía muchos eran banqueros y en la burguesía media eran grandes comerciantes profesionales liberales que tenían una economía bastante alta. Sin embargo, no podían acceder al grupo privilegiado. Aquí tenemos otra diapositiva que nos apoya para poder ver cómo era la política, ¿no? Tenía un poder absoluto, su sistema era absoluto y un despotismo ilustrado. La sociedad que acabamos de ver, la demografía, una natalidad y mortalidad altas, crecimiento escaso. En la economía se basaba en lo que es la agricultura y el mercantilismo, lo que es el comercio. Bien, tenemos aquí nuestra segunda sesión. Dice, analizamos la evolución política del siglo XVII, ¿no? Ya hablábamos de un estado diferente donde el rey consideraba que su poder es de origen divino. Por eso, a la monarquía absoluta se le llama derecho divino.
Los monarcas absolutos concentraban sus poderes en el legislativo, ejecutivo y judicial. El rey Luis XIV pronunció su célebre frase, ¿no? Muy famosa: el Estado soy yo. O sea que él tenía el poder absoluto y decidía sobre la vida de los seres humanos. Aquí tenemos una imagen de representantes de la nobleza, ¿no? Miren sus vestimentas, cómo eran, sus formas de vestir, ¿no? Totalmente diferente. Ellos vivían bien porque pues recibían los impuestos que pagaban la clase no privilegiada. Aquí tenemos un mapa de llaves ya bastante claro, que nos habla sobre la organización política. El rey, todos sus poderes que tenía, el clero, ¿no? Tenía el prestigio, la influencia, debía recibir los diezmos de los fieles, tenía extensas propiedades y no pagaban impuestos, ¿no? Eran también la clase privilegiada. La nobleza recibía tierras también parecidas a las del clero. Los campesinos pagaban los derechos feudales, los impuestos, y pues había también una división de la nobleza que ya lo hemos visto. Luego acá tenemos el estado llano, ¿no? Que está con algunos privilegios, la burguesía, obreros, etcétera, que también ya lo vimos. La organización social estuvo dividida por el tradicionalismo. Y aquí tenemos un mapa, un organizador visual sobre la organización económica, ¿no? Hubo despilfarro económico por parte de los nobles, excesivos impuestos al estado llano, una agricultura atrasada, desarrollo urbano comercial y pues el impulso al desarrollo artesanal. Acá vemos que en Francia el Palacio de Versalles era un lugar donde se realizaban grandes fiestas y se gastaba mucho dinero, grandes banquetes y se gastaba mucho dinero con los impuestos que pagaba el pueblo. Bueno, aquí les dejo una tarea para leer, investigar y responder en su cuaderno. Igualmente deben elaborar una cruz categorial. Aquí está en el centro. Dice cómo era la economía del antiguo régimen. Cuáles fueron los hechos resaltantes de la economía, qué sucedió, ¿no? ¿Qué hechos sucedieron? Aquí tenemos las características de la economía, hechos que sucedieron, cuáles fueron las consecuencias y posibles soluciones que ustedes hayan analizado y que se debió hacer, ¿no? Bien, así es que con esto termino. Chicos, a portarse bien, a estudiar y pues no hay que perder el tiempo. Siempre recuerden que el tiempo es valioso. Así que a lavarse las manitos, 20 segundos, bien lavadas para evitar cualquier contaminación, cualquier bacteria, virus, ¿no? Y evitar el contagio. Cumplamos con nuestra cuarentena. Yo me quedo en casa. Así es que chicos, los extrañamos mucho, pero hay que tener paciencia. Ya pronto regresaremos a las aulas para continuar con nuestras clases de siempre. Un abrazo a todos, cuídense y Dios los bendiga. Bye.